Hola, 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 muy buenos días. Una vez más en nuestro espacio, Cuéntamelo Todo, donde le damos vida a la historia. Esta vez con una invitada extraordinaria, alguien que sinceramente me enorgullece tenerla aquí en este espacio, Marigloria Cornejo Cusán. Marigloria, es un gusto que tú estés aquí, sinceramente siento mucho orgullo. Estuve en ese museo, en la Casa Museo Justino Cornejo, hace unos 6 años que me invitaste, y la verdad que es algo, me cambió la vida, ver el orden que tenía, la pulcritud con la que estaba esto tan bien puesto, y además ese amor filial que la habías entregado. Hace 34 años cumples con esa promesa que me hice. Y más allá de una promesa, es cumplir la palabra cuando te dicen honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos y te vaya bien en la vida. Sí. Pero paro por ahí y solamente presento quién es Justino Cornejo. Es profesor, un escritor, un hombre de grandes letras que ha sido reconocido más afuera que adentro, y además un periodista. Escribió para La Nación. Y yo agregaría algo. En su carrera pedagógica, un gran capítulo, porque fue el mejor profesor que tuve yo en mi vida. Sembró todos los días hasta el día de su muerte. De allí viene justamente lo que tú acabas de decir hace un momento, ese deseo mío de que perdure su obra y se difunda como un gran cultor de la pedagogía auténtica, porque la pedagogía se fundamenta en el amor en la extensión más grande de la palabra, el amor a lo que tú dejas, a la semilla que siembras y que tiene que germinar, porque la has puesto con la mejor mano, las manos más limpias y el corazón más abierto. Cuéntamelo todo. Cuéntame de Justino Cornejo. Bueno, mi padre murió en 1988 y las pocas horas de haberlo dejado en el cementerio, mi madre y yo entramos a la biblioteca. A la biblioteca que estaba y estuvo siempre en orden, pero el impacto de entrar a un sitio sagrado para nosotros y saber que él ya no iba a estar allí, me impulsó a decirle a mi mamá: yo voy a publicar lo que mi padre no ha alcanzado a editar. Y desde ese año hasta ahora son 22 libros de él que edité golpeando 1000 puertas, pero te va a parecer extraño. No he vendido ningún libro. ¿Por qué? Porque como conseguí auspicio, yo no puedo comerciar con el talento de mi padre. Esos libros recibieron auspicio y yo me encargué de una distribución gratuita a nivel nacional y principalmente en los países en los que él tenía los mejores contactos. Comenzando por Perú, México, Venezuela, Colombia, España. Solita, íngrima. Hiciste una labor titánica. Pasando muchas dificultades, pero recibiendo a cambio la satisfacción de tenerlo vivo en su obra. Ese ha sido el impulso mío. Mi padre está vivo en la obra que él dejó. Y por el lado que yo vaya en el Ecuador, encuentro todavía discípulos que se acuerdan detalles minuciosos que a lo mejor se escaparon en el libro mío, pero que ellos dan fe. Por ejemplo, yo recuerdo, me invitó el municipio de Bahía de Caracas a dar una conferencia. 6 de la tarde en San Vicente, al frente. Yo estaba un poco indecisa porque San Vicente no es Bahía. Claro. A la hora precisa,
la sala estaba repleta. Comenzamos a las 7 de la noche y eran las 11 de la noche y María Gloria Cornejo seguía hablando. Eso significa que tenían materia para muchas cosas. Conversar contigo es toda una historia, eres incansable. Así es inagotable. Pero Justino Cornejo nace en Pueblo Viejo en el año 1905. 1904. Pueblo Viejo es un punto en la provincia de Los Ríos que también, si nos ponemos a pensar, ahí nace Aurora Estrada Ramírez, Mercedes de Jesús Molina y Ayala también nace en Pueblo Viejo. O sea, sí, el doctor Ayala Cabadilla. Dios se acuerda de este pueblo y pone ahí un puñado de seres humanos que han trascendido en la vida de nuestro país. Tenían afinidades, exactamente. Sí. Doña Aurora, por ejemplo, ella vivió muchos años en Quito cuando mi papá estaba ya casado con mi madre y vivían en Quito. Entonces, allí mi mamá conoce, por ejemplo, Alcino, ¿no? Alcino vivía cerca de nosotros en Quito. Entonces, decían el chino, Alcino el padre, no el chico. Entonces, esa comunidad de fluminenses formaron la Asociación de Fluminenses, una asociación cultural. Entonces tenían vida activa, ¿no? Porque querían que saliera el pueblo y todos sus compañeros salieran de la oscuridad del desconocimiento. Ese es el impulso que tienen ellos. En un pueblo chiquito, pero un pueblo que supo llevar su cultura, su educación, más allá de su jurisdicción. Un pueblo con un maestro que lo lleva a Justino Cornejo a Babahoyo para que gane un concurso. Así es. Mi padre se presenta, gana el concurso y viene la carta, que la tengo en la casa, del director de estudios felicitando al maestro y diciéndole, ahora viene el segundo problema. El chico no tiene dinero para pagar el pasaje de tren a Quito. Imagínate. Y el maestro le contesta, no hay ningún problema, se lo pago yo. Y el maestro le pagó el pasaje y mi papá se fue solo íngrimo a conquistar Quito, a estudiar en el Normal Juan Montalvo. Yo diría conquistar el mundo. A conquistar el mundo, inicia sus primeros pasos conquistando el mundo, llega a estudiar al Colegio Juan Montalvo. Así es. Lo mandan a Puerto Viejo, pero antes de llegar a Puerto Viejo, él se detiene en Jipijapa. ¿Por qué? Porque uno de los compañeros de él había sido Roberto Nieto, muy amigo, pero que en unas vacaciones, nadie sabe por qué, se metió un tiro y se mató. Entonces mi papá quería conocer a la familia de su amigo y se detuvo en Jipijapa y el patriarca de Jipijapa era don Jorge Nieto, un viejo encantador. Yo lo alcancé a conocer y bueno, con la familia Nieto tenemos una serie de anécdotas. Fue, lo conoció y se convirtió prácticamente en el hijo que había muerto, porque don Jorge adoraba a mi padre y nos adoraba a nosotros. Nosotros íbamos a la casa de don Jorge Nieto en Jipijapa y yo le decía, el día que llegué, la última vez que lo vi, llegué con mi hijo que tenía 5 años más o menos, y le digo, don Jorge, yo quiero que mi hijo conozca la habitación que la tenían guardada, nadie podía tocarla, la habitación de Justino. ¡Ah, caramba! Entonces, yo quiero que conozca la habitación de Justino, intacta. Ese era el afecto que los nietos tenían para Justino, y ese es el afecto con el que crecimos nosotros hacia ellos. Mira, qué interesante, ¿no? ¿Qué valía? Es que hay una cuestión. Yo creo que la siembra tiene que ser de amor, porque la fuerza más grande que tiene el cosmos es el amor. Nada lo sustituye. Te voy a decir algo. El amor, el afecto, la sinceridad, ¿no? El deseo de que la gente aprenda. Quererte a ti es fácil, María Gloria. Quererte a ti es fácil. Desde el día en que te conocí, creo que ya unos 12, 15 años, hay una empatía muy particular y hoy con mi esposa siempre conversamos. Sí, así. Entonces, así, si
de tal palo tal astilla, pues, ¿no? Sí, pero en esta época que no es la época de mi padre, yo haría una pequeña acotación. Yo me he sentido siempre un animal raro en medio de una comunidad. Parece que camino al revés, pero no me importa, porque para mí lo primero es la verdad. Al lado de la verdad, una serie de valores que van en decadencia, pero que uno tiene que luchar por mantenerlos de pie, guiándonos, poniendo luz en el camino, no solamente en el camino propio, en el camino de las personas que nos rodean. Esa es la lucha más grande que he tenido yo en mi vida. Y entonces Justino Cornejo llega a esta escuela donde es maestro y hace algo extraordinario, hace una expedición. Bueno, mi padre era rusoniano, era fanático de Juan Jacobo Rousseau y un pedagogo, un señor pedagogo francés, que decía que para enseñar no hay nada mejor que ir directo al objeto. Geografía, conociendo los lugares, los accidentes geográficos. Historia, conociendo las páginas de la historia. Lengua, aprendiendo a escribir y hablar, porque la lengua, la palabra, persuade. Y si tú aprendes a persuadir, conquistas, salvas, ayudas, porque ahora la palabra ha venido a menos. Indudablemente. Ya no encuentras los que escriban como María Eugenia Puig o como Justino Cornejo. Tienes que ir corrigiendo en el periódico o en la revista o en el mismo libro que se edita las faltas de sintaxis y a veces hasta las faltas de ortografía. Es que ahora escriben chévere. Chévere. Bueno, mira, a propósito de eso, en 1953, el señor doctor Velasco Ibarra, que no era amigo de mi padre, clausura el diario La Nación y manda a la cárcel a 5 periodistas, comenzando por Simón Cañarte Barbero, que era el director, y al único que respetó fue a don Vicente Paz Ayora, que era la suprema autoridad de la nación, pero que tenía 80 años. A él no lo tocó. Entonces los otros fueron a la cárcel y mi padre, por supuesto, nos llevaban a visitarlo el jueves y el domingo. Me acuerdo como que fuera hoy. ¿Qué hizo mi padre? Mientras estaba preso en una celda en la que se alojaban 4 de los 5 que estaban presos. 4 de los 5 que estaban presos. Entonces llegábamos, saludábamos y mi papá decía, se sientan afuera para que no entorpezcan las visitas, ¿no? Bueno. Pero yo, que siempre he sido curiosa de saber qué hay, qué dice, ¿no? Íbamos con mi mamá y con un chico que criaron mis padres, que nos cuidaba afuera. Pero también yo ya estaba cansada de estar sentadita ahí sin moverme. Y un día nos fuimos a dar una vuelta por la cárcel. Entonces allí me di cuenta qué era lo que estaba haciendo mi papá. Mi papá estaba recogiendo el vocabulario delincuencial de Guayaquil. Es el primer diccionario de Lampa que se publica aquí, y no con el apoyo ecuatoriano. Se publica con el apoyo, el auspicio económico de la Academia de Artes de Argentina. En Buenos Aires, la primera edición. Y también hace el otro libro que es sobre los apodos de... Apodos, chapas o ornamentos en la lengua y el folclore. 3 meses, 3 libros, ¿no? Porque no, exactamente, porque no es que a ti te dicen el negro. Tienes que decir por qué te dicen el negro. Había uno al que le decían Mano es Jaiba. Mano es Jaiba. Entonces yo preguntaba, ¿y por qué Mano es Jaiba? Porque el pobrecito tenía estos dedos con una plata, mal nacidos, pues, ¿no? Estos pegados, y era la mano de una jaiba. Sería Mano es Jaiba, ¿no? Al otro negro también decían llamarada, porque el negro bailaba, pero parecía un fuego.
Entonces, el 12 de octubre, que no me olvido jamás, la gran fiesta en el patio de la cárcel municipal de Julián Coronel. Y este negro parecía una llamarada de verdad, ¿no? Entonces, el negro era llamarada. ¿La cárcel? Sí, en la cárcel le dio la oportunidad para publicar 3 libros. 3 libros en 3 meses de prisión. La cárcel municipal fue el primer edificio de cemento que edificó la ciudad. Habían celdas tremendas, pues. Mira, en ese tiempo hubo un crimen famoso, el crimen del sastre. No sé si... Había una celda donde solamente entraban parados. Eso es lo que te iba a contar. El foco estaba en la cabeza del preso. No podía moverse porque era uno por uno. Nosotros bajamos sin que mi papá supiera, escapadito a ver qué había, porque todo el mundo hablaba del crimen del sastre. Claro. El sastre había matado a un niño metiéndole la cabeza en el servicio higiénico de su sastrería, por alguna cosa rara, ¿no? Pero cuando yo vi eso y vi el hombre parado y el foco aquí, las 24 horas del día, oye, yo creo que eso era como para que muera de pie. Sí. O sea, tenía que hacerse todo allí, ¿eh? Ahí hacían todo. Ahí hacían todo. Comían todo. Y cuando dices todo, es todo. Todo. Sí. Y para ubicarnos en tiempo y espacio, Justino Cornejo estuvo con aún vivo Pancho Huerta, ¿verdad? Pancho Huerta, David Huerta, Martín Arellano y el director que era Callarte Barbero. Sí. Y el mayor, don Vicente Paz Ayora, que luego se fue a vivir a los Estados Unidos, pero era un caballero. Yo lo alcancé a conocer. Diario La Nación es ya un diario mucho más antiguo que El Universo. Así es. Sí. Y un diario donde se fustigaba duramente al gobierno, a los gobiernos de turno. Exactamente. Sin temor. Exactamente. Así es. Es que hoy los periodistas pues van tras la pauta. Y entonces, eso sí hay que decirlo, ¿no? Cuando se escribía pues por lo que se creía y por lo que se quería. Y eso sí... Bueno, yo creo que la vocación del periodista ayer era auténtica, no era comercial, porque ahora te manipulan, ¿no? Y te piden. Entonces eso no es el ejercicio noble del periodismo, ¿no? Pero continuamos con la vida de Justino Cornejo. Y hay un capítulo importante de ese maestro con un discípulo, Carlos Bastidas. Carlos Bastidas Argüello, un muchacho que alcancé a conocerlo. Milagreño, sí. De origen esmeraldeño, pero nacido él en Milagro. Mi padre, un paréntesis, hemos vivido en la casa que tú conoces, que está cerca de esta... En el barrio Orellana. El barrio Orellana, en la calle Piedrahíta, desde 1947 o 49 más o menos. El colegio americano estaba en Piedrahíta y García Moreno. Mi padre era profesor de lengua y literatura. Mis hermanos se educaban en el americano, yo no. Yo estaba pequeñita todavía. Pero el momento del recreo, venían a la casa porque estaban en la esquina, claro, a comer algo. Entonces ahí conocí yo a Carlos Bastidas, encantador, conversón, simpático, muy educado. Mi papá decía, este chico es brillante. Entonces habló con su padre, con don Carlos Bastidas, y hizo lo posible para persuadirlo de que debía cultivarse este muchacho. Y como ellos tenían posibilidades económicas, mándelo a los Estados Unidos. Y fue a la Universidad de Washington.
Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Cuando se graduó, bueno, en el intermedio, no había mes que no recibiera cartas del discípulo, contándole todo lo que hacía. Y mi papá, a su vez, hasta le corregía las faltas de ortografía, ¿no? Eso ha dicho las cartas de él. Entonces, pasa un poquito de tiempo y este chico regresa acá. Pero él quería ver de cerca el movimiento político que sacudía a Hispanoamérica. Va al Bogotazo, es testigo del Bogotazo. Va a Caracas y cae Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, exactamente. Y ya, digamos, como lo querían regresar al Ecuador, él se va a Costa Rica y de ahí se va a La Habana. Y llega a La Habana sin conocer a nadie, pero se presenta a Fidel allá arriba en... Es que esas son las pasiones que en realidad mueven al ser humano. Exactamente. Entonces tú encuentras, por ejemplo, yo escribí sobre él, Justino Cornejo, el maestro, Carlos Bastidas Argüello, el discípulo. Aquí en este libro está justamente la fotografía de él con Fidel. Aquí está, mira. Y él tenía un seudónimo, Atahualpa Recio. Atahualpa Recio. Y aquí está Las andanzas de Atahualpa Recio, el libro de él. Para ubicarnos en tiempo y espacio, Carlos Bastidas Argüello fue el primer periodista de guerra. Y el asesinado el 13 de mayo de 1958. Por orden de Fulgencio Batista. Así es. Batista ordenó la muerte de él. Y cuéntanos esa parte del reconocimiento que le hace luego la Revolución Cubana a nuestro ilustre ecuatoriano, que tiene inclusive un día de él como héroe nacional, si mal no recuerdo. Sí, ¿no? El 13 de mayo, el día del asesinato. Él está declarado como héroe nacional y está enterrado en el Panteón de Honor en La Habana. Y te parecerá extraño, yo me he movido como lanzadera para que lo declaren héroe latinoamericano a Carlos Bastidas. Aquí la gente es renuente, no quiere conocer la historia que nos enorgullece, porque este hombre es un orgullo para la historia nacional. Sin embargo, pues mira, aquí está la foto, mira, la foto con Fidel. Está dedicada por los padres de Carlos a mi papá. ¿No? Y no es el único ecuatoriano pues que resalta, pues, ¿no? Porque tenemos a Adelaida Velázquez, ¿no? Adelaida Velasco. Y esta dama, amiga de don Justino Cornejo, quien se carteaba pues con lo más selecto de la literatura de esa época, ¿sí es verdad? Era una mujer muy interesante, mayor, de recia familia guayaquileña, que tenía contacto con la crema innata de la intelectualidad hispanoamericana. Por eso ella tiene cartas de Gabriela, ¿no? No sé si es que quién las conserva, no lo sé, porque murió y nadie la conocía. Entonces aquí tienes, por ejemplo, este es de Gabriela, esta carta es de Gabriela para mi padre. Estas son se hizo en mi casa lo que tú conociste, la Casa Museo Justino Cornejo, y en una parte estaba todo lo relativo a Gabriela Mistral, que yo te he traído comenzando por la copia de la fotografía. No, esto aquí es fantástico. Pues, ¿cómo se refiere doña Gabriela Mistral a Justino Cornejo? Papá, exactamente. A don Justino Cornejo, cuya conversación es una fiesta. Su adicta Gabriela Mistral. Sí, ese es el nivel que tenía mi papá en toda América. Y yo no creo que Gabriela Mistral pues haya querido sobar el saco a nadie. No. Mira, cuando Gabriela viene al Ecuador, mi papá la recibe en Puná. Fue con mi hermano se llamaba Lenin Eduardo. Fue con Lenin, la recibieron en Puná,
y fue un acontecimiento. No había autoridades educacionales ni de nada, pero estaba Justino Cornejo esperando a la amiga. En Punaque, te digo, años 50 y pico, no había... O sea, ya había ganado el premio Nobel. Iba para el premio. Iba al premio Nobel. Iba al premio. Sí, exactamente. Sí. Ya. Así es que, porque es una guayaquileña la que solicita el premio Nobel. Exactamente. Para que Adelaida se lo den. Velasco. ¿Sí? Está eso en la fotografía que te di. Sí. Ahí está la fotografía del... Ella está aquí. Exactamente, ahí está. Es y una yo guayaquileña la que había puesto en el mural un título que decía Justino Cornejo, Gabriela Mistral y Adelaida Velasco unidos en el amor y la poesía. Porque realmente canta al amor. Y una de las que escogieron para que sean traducidas al sueco, claro, era esa que yo te di, que la tengo aquí, que es el nocturno, un fragmento, dice: ha venido el cansancio infinito a clavarse en mis ojos sin fin, el cansancio del día que muere y del alba que debe venir, el cansancio del cielo de estaño y el cansancio del cielo de añil. Gabriela Mistral. Eso te di también. Sí. La verdad es que... O sea, todo lo que he traído es tuyo. Mañana tu papá va a tener una esquina dedicada a Gabriela Mistral. A Justino Cornejo, de quien siempre he leído mucho desde niño. Mi madre estaba lavando y me decía, por favor, ven acá, léeme el editorial. Quiero saber qué es lo que está pasando. No entiendo, no es que no entendía. Quería seguir jugando. Y me lo sé repetir 2 veces, 3 veces y me leía así. Entonces, de esa manera me hizo cultivar la lectura de mi madre. Te digo algo, mi papá, ya hasta bastante tiempo, o sea, no era cuando yo era niña, sino ya era adolescente, lea en voz alta. Ese no es el tono. Suba el tono. Deténgase. Marque las puntuaciones. Decía 1, 2, 3. Y la expresión para la oratoria. Yo gané un concurso intercolegial de oratoria. Ah, caramba. Y siempre me he distinguido porque me enseñaron a dominar la palabra. La palabra es un dominio, es que no puedes manejarla. Por ejemplo, yo pongo la radio y me enfermo, porque las locutoras pura risa, sin ningún chiste. Claro. No dicen nada. O sea, es verdad. La radio es un instrumento que se hizo para colaborar con la educación, con la instrucción del pueblo. Pero aquí no conocen ese capítulo. Entonces, yo sí aproveché lo que mi padre me enseñó. Y ya vamos a tocar el tema Marigloria. Terminemos con Justino Cornejo. Ya. Un hombre que está siendo reconocido en Cuba. Se ha creado un fondo literario. Has donado gran parte de los libros de él, o una buena parte. Yo llevé muchas cosas de él. Ya. Es más, un hombre que hizo ciencia del folclore, una investigación absoluta. No se puede hablar de folclore en Latinoamérica ni en el Ecuador sin mencionar a Justino Cornejo. O sea, esa es la valía de Justino Cornejo en nuestro país. Tuvimos la suerte de recibir aquí como miembro de la Embajada de Brasil a un investigador maravilloso que fue Pablo de Carvalho Neto. Él se dedicó a investigar el folclore del Ecuador y dijo que después de las investigaciones cumplidas por Juan León Mera, había 2 nombres: Justino Cornejo en la costa y Darío Guevara en la sierra. Nadie más con ese nivel, dicho por él. Claro. Y tú te tomaste el trabajo de dejar todo bien ordenado. Una parte la tiene Saruma, todo lo que son las condecoraciones, condecoraciones que hasta donde yo entiendo no la tiene otro ecuatoriano. Así es, nadie como él. Justino Cornejo, miembro de más de 17 academias, pero de las academias más grandes. Comenzando por la española.
pienso que no hay otro ecuatoriano Así es. con tan grande... La verdad... Mira, yo tomé la decisión de obrar siempre con el cerebro más que con el corazón. ¿Por qué? Porque mi familia se acabó. Murió mi papá, murió mi mamá, mi único hijo vive en España y no quiere saber nada del Ecuador. Es la vida de él y yo la respeto. Pero la vida mía no tiene, digamos, tiene fin. Y antes de que suceda lo inevitable, hay que obrar con el cerebro. Lo mejor, las condecoraciones fueron ya a Zaruma. Primero, porque Zaruma es una ciudad culta, cultísima, que sin embargo de los tiempos que corren por todo el Ecuador, se mantiene como ha sido siempre. Hay un pensamiento grande de Agustino Cornejo. Salumeño es más serrano que costeño y más costeño que serrano, ¿no? Es verdad, porque ellos son únicos, ¿no? Las condecoraciones fueron a Zaruma. 17 condecoraciones que fueron una maravilla, porque tuve que mandar a hacer un mueble con un fondo azul, porque como dicen que los que somos revolucionarios tenemos fondo rojo. Yo dije, no, pues voy a poner fondo azul para que la gente no se altere. Y fueron allá y están en el Museo de Zaruma. Luego, los libros, el primer envío fueron 81 cajas de libros, cada libro con su tarjeta, a la mejor biblioteca que tiene el Ecuador, que es la biblioteca manejada por la comunidad jesuita en Quito, que se llama el padre Aurelio Espinosa Poli. Él es el fundador de la biblioteca. Entonces, allá fueron las primeras 80 cajas. La segunda fueron 50 cajas de libros. Y ahora tengo en la casa de Ibarra, porque mi mamá era de Ibarra, tengo 15 cajas listas igualmente para ser entregadas. La biblioteca está distribuida y está en las mejores manos, con la absoluta certeza de que los libros seguirán siendo útiles. Y una parte también se fue a Manaví, ¿no? Todavía no entrego lo de Manaví, porque cuando yo fui a Manaví, el rector me recibió, pero no le dio la importancia que tienen los libros. Entonces yo me detuve pensando, ¿qué hago? No he mandado nada a Manaví. Están separadas las cajas, pero gracias a Dios lo destituyeron al rector y ahora hay otro rector. Voy a ir para ver si le interesa o no le interesa, porque a gente que no tiene amor por los libros no vale entregar. ¿Qué es lo que más me impresionó de lo que escribió Justino Cornejo? El hombre es como el sol. Amanece, irradia, declina y queda en sus obras. Quedan sus obras. Quedan sus obras. Sí. Marigloria, en total, ¿cuántas obras quedan de tu padre? Mi padre dejó 51 obras publicadas y en lo que va del 89 acá he publicado yo 22 libros que quedaron inéditos. En total. Pero no he terminado todavía. Justamente el propósito mío de irme a vivir a un sitio tranquilo es terminar de publicar lo que él dejó. En total 73 obras. Lengua, literatura y folclore. Lengua, literatura y folclore. Sinceramente que es una obra inconmensurable, una obra como para sentirse orgulloso, una obra que debe ser estudiada, deben de ser libros de cabecera de nuestros estudiantes. Yo invito a que sean libros de consulta, porque escribió de todo, sobre todo, no dejó nada al azar. Mira, si es que hubiese dentro del Ministerio de Cultura o del Ministerio de Educación algún interés por remover, actualizar y estimular la identidad nacional del Ecuador, tendrían que estudiar obligatoriamente las obras de Justino Cornejo. Porque en el siglo XX nadie se pone al lado de él en la costa. En la sierra, Darío Guevara. Pero es otro tipo de escritura.
Y terminamos defendiendo la costa nuestra. Y terminamos con Justino Cornejo, pero iniciamos en este instante con Marigloria Cornejo Cousin o Cousin, si lo queremos ver afrancesado, porque tú vienes de una madre con ascendencia francesa. ¿Ya? ¿Quién es Marigloria Cornejo? Abogada, periodista, escritora. Fue fundadora del Departamento de Comunicación de la Alcaldía de Guayaquil, donde estuviste creo que 25 o 27 años, ¿verdad? Estuve y colaboré con los dos alcaldes más grandes que ha tenido el país. Exactamente. Con el ingeniero Febres Cordero, mi admiración infinita, y con Jaime, mi admiración y mi cariño, porque comenzamos la amistad y el trayecto en 1964. Y Marigloria Cornejo es una guayaquileña que nació en Quito. Así es. Porque el guayaquileño nace donde le da la gana. Yo nací en Quito porque mis padres vivían allí, pero mi papá decidió trasladar su domicilio, nuestro domicilio, a Guayaquil, y yo he crecido en Guayaquil. Creo que tengo más de guayaquileña que de quiteña, porque a Quito he ido de vacaciones, de paso, porque donde íbamos a vacacionar siempre era a Ibarra. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? Porque leer a los 14 años a Vilas, al colombiano Vargas Vila. A Vargas Vila, perdón. Sí. Ya, leer a los 14 años era un escándalo, pues. Bueno, yo te voy a decir algo. Esto es una anécdota de mi vida. Me matricularon en el Colegio Dolores Sucre, yo feliz de la vida, porque era un colegio laico, me encantaban las salitas, me encantaba todo eso. El primer día de clase de preceptiva literaria con el doctor Javier Espinosa Ceballos, que era un hombre encantador, católico, apostólico, romano y ecuatoriano. Entonces comenzó la clase preguntando: ¿qué ha leído usted? ¿Cuál es el último libro que ha leído usted? Entonces cogió la lista y Cornejo Marigloria, ¿cuál es el último libro que ha leído usted, señorita Cornejo? Yo me puse de pie y dije: las obras completas de Vargas Vila. Casi me fulmina. Entonces me dijo: usted se queda, al final habla conmigo. Yo me quedé, pues yo no hice nada, ¿no? Yo no hice nada. Terminó la hora, salieron todas las compañeras, me dice: tome asiento. ¿Quién es su padre? Justino Cornejo. Don Justino Cornejo. ¿Y don Justino Cornejo sabe lo que usted ha leído? Sí, señor. ¿Está usted segura de que él sabe lo que usted ha leído? Sí, señor. Mi papá dice que no hay libros malos, que mala es la interpretación que se hace de ellos. Claro. Tengo que hablar con don Justino. Y yo fui y le dije: mire, además que no había nada de malo, porque tú siembras la maldad, la curiosidad maligna cuando tú hablas en esa forma. Tienes que enseñarle a cultivar la palabra, la expresión. Entonces ya él me puso prejuiciada, ¿no? No hay nada que hacer. Claro. Eso fue tremendo. Vargas Vila es un adelantado en el tiempo, pues en 1905 él prácticamente escribe sobre homofobia, sobre... Y te digo una cosa, el libro es La muerte del cóndor, es la que debe leer todo ecuatoriano. Pues. Claro, correcto. Exactamente, y nadie lee ahora a Vargas Vila, no saben ni quién es Vargas Vila. Mi hijita, estoy equivocada. Alerta para que lo sepa. No, yo estoy seguro que de aquí irán a averiguar quién es Vargas Vila y qué es lo que escribió, pues. Además, Vargas Vila la otra era la flor, ay Dios mío, Flor del Fango. Flor del Fango. Sí. Entonces, Marigloria Cornejo, a quien su padre le pone un nombre compuesto, porque tú no eres ni María ni Gloria, eres Marigloria. No, es que ese nombre tiene historia. Mi papá se escribía con una poetisa puertorriqueña, que yo alcancé a conocerla, que se llamó Marigloria Palma. Entonces, en su correspondencia le había dicho que si tenía otra hija,
le pondría su nombre. Ya estaba casado, ¿no? Entonces, nací yo en Marigloria, una sola palabra. Nació la Pollito. ¿Y por qué me puso Pollito? Porque mi papá viajaba por todo el país, porque trabajaba para el Ministerio de Educación, y un día regresa, y mi mamá me había hecho una chambrita amarilla, y decía, mi hija parece un pollito, y me dejaron de pollito, y en el colegio me decían pollo con él. Yo me quedé así. ¿Cuántos libros has escrito tú, Marigloria? Yo, 4 libros. Ahora estoy escribiendo un poemario que saldrá con la biografía de mi papá también. O sea que te dedicaste por completo a lo de tu padre. Sí, claro. Es que él tiene talla, yo todavía estoy como principiante. No, no digas eso. Para los que te conocemos sabemos que no es así. No, pero en realidad tenía que publicar lo de mi papá primero. Y todavía no termino. Yo he leído el libro que tú me regalaste hace 6 años y la verdad es que se siente una vena poética muy grande. Ya mismo voy a leer 2 cositas que me llamaron mucho la atención, pero tú tienes una vena poética grande. Luego en este libro hay un epistolario también del cual en pocas palabras, o sea, tú eres una escritora de lectura fácil. Por lo general, al siglo XXI, esos escritores de lectura difícil ya no pegan. La lectura fácil es lo que en realidad mueve al mundo, y ahora más que nada que vivimos esa época de la posverdad, en que imagínate una publicidad de 5 segundos, cuando en los años 80 te daban una película. Exacto, oye, contrataban un cineasta para hacer la publicidad. Así pues. es. Ya, hoy en 5 segundos se nos envía un mensaje preciso al cerebro. Se apunta al cerebro. Sí. Entonces, y tiene que tener 3 cosas, pues: conmover, fondo, forma y el mensaje que y luego pues tiene que moverte a comprar. Claro. En 5 segundos. Entonces, un meme dice mucho más. Yo no creo de que los libros vayan a desaparecer, pero sí creo de que un libro debe llevar un meme ya. Debe tener otra cara que atraiga al lector y al comprador, porque eso es así. Yo estoy leyendo mucho, mi hija Doménica me ha llevado mucho a lo que es el siglo XXI, por ella estamos en este espacio, y entiendo que los libros ahora se hacen una preventa. Claro. Y entonces la preventa es mucho más grande que la postventa. Entonces esa preventa digital, te animo a que vayas investigando en eso, porque esa preventa digital es rápida, está prepagada, antes de que, es como las casas, pues, ¿no? O sea, como el celular, pues antes de que salga ya está. Entonces esa preventa desde 1,000, 2,000, 5,000 libros hacen una edición, y luego un libro pues se convierte en la edición digital, la edición especial y la edición normal. Pero si hablamos en términos económicos, tú no puedes como escritor sobrevivir con la venta de tus libros. Es muy difícil que la gente compre libros. ¿Por qué? Porque tiene el teléfono, tiene la televisión, tiene todos los recursos que desplazan la compra de libros. Y si tú vas a una casa, preguntas, ¿dónde está la biblioteca? Están en los discos o están en el aparatito, pero ya no hay libros. Ya no hay bibliotecas. No. Ya la biblioteca inclusive desapareció hasta como adorno. Pues nosotros teníamos, mi mamá y yo, el cuidado de tiempo en tiempo poner en el lomo de cada libro pimienta molida, que es la que impide la entrada de la polilla. De la polilla, claro. Pimienta molida en cada libro. Por eso no se han dañado los libros. Yo
soy el único anticuario que compro bibliotecas. Acabo de adquirir una de un pediatra con una filmografía, vienen 5 o 6 películas y todos sus escritos, todos los escritos, sí, eso lo acabo de adquirir, y tengo más o menos unas 3 bibliotecas de las cuales me he dejado lo más selecto, y en algún momento haré algo, estoy haciendo una investigación. Pero aquí no estamos para hablar de mí, estamos para hablar de Marigloria. Y entonces, Marigloria, ¿cómo fue tu paso esos años en el departamento de comunicación del municipio? Bueno, prácticamente departamento de comunicación no. Yo era asistente primero del ingeniero Febres Cordero y después de Jaime. Y esa fue la oportunidad para conocer primero la exactitud en todo del ingeniero Febres Cordero. Era un reloj. No es lo que dicen la gente que era bravísimo, no, era estricto. Son dos cosas diferentes, ¿no? Eso, con conceptos completamente diferentes. Era un hombre lleno de cualidades que se están perdiendo o se perdieron. Era ese hombre con libreta en mano, donde anotaba todo, ¿no? Y él anotaba, sí, tenía un montón de libretas a su lado. Pero aparte de eso, a ti te dije tal y tal cosa en tal y tal día y no has cumplido. Y la gente se quedaba así, en realidad tal día, digo, era un hombre exacto. Luego, era de una pulcritud maravillosa. Nunca me olvido el día del secuestro, que estuvimos todo el día movilizados, y él llegó cerca de la medianoche, estaba con la camisa, el lado izquierdo tenía sangre porque le habían herido, pero a pesar de todo el jaleo de ese día, él no mantenía traía una copa de gin, un vaso de gin, pero estaba como siempre, no estaba sudado, no, como siempre. Mira que estuvo todo el día con esa tensión, que lo mataba. ¿Te acuerdas? Claro, sí. Yo creo que yo le guardo, primero, profunda admiración. Segundo, creo que no habrá otro León en el Ecuador. Es correcto. No. Jaime es grande, pero es diferente. Y lo quiero muchísimo. Nunca hemos tenido un sí y un no. Le tengo muchísimo afecto. Es un hombre que no conoce el cansancio. No conoce el cansancio. Y yo no sé de dónde saca eso. Me consta porque es maravilloso. Puedo decir que estuve al lado de él alrededor de un mes cuando se cambió del Centenario a Mocolí. Sí. Entonces, no conoce el cansancio y es más, también tiene una memoria extraordinaria. Una memoria de estampilla. Todo lo sabe. Te dije, te vino y no me has cumplido. Lo previnió sobre Cordero. Te dije en tal parte y no leí. ¡Oh, Dios mío santo! Sí. Yo me acuerdo, mira, esto es más anecdótico. Me llama un día el ingeniero y me dice, voy a tener una reunión en el salón de la ciudad, que nadie me interrumpa. Pero no se preocupe, vamos a tener cuidado. Le digo, ¿qué tiempo más o menos la reunión? Dice, 1 hora más o menos. Entraron, cerraron la puerta y yo vi, pues yo voy a ir un ratito al banco. Y estaba en la esquina del banco. Oye, regreso yo 20 minutos. Llego a la puerta del ascensor, la planta baja, y el ascensorista me dice, el ingeniero la llamó. Llego al segundo piso, el portero, el ingeniero la llamó. Llego a mi mesa, entré, me senté y a los 5 segundos aparece el asistente, me dice, la llamo el ingeniero. Entré y claro, yo por detrás, digo, dígame, presidente. Con el papel que tenía él en la mano.
te llamé y no estabas. 3 veces me dijo, te llamé y no estabas. Y yo me quemaba la cara, estaba todo el mundo reunido ahí, claro. Te llamé y no estabas. Le digo, presidente, sí, bajé un momento al banco. Nunca más en la vida se me ocurrió salir sin decir permiso. Sí, eso, así era él. ¿Con quién tuviste? Son 2 personas diferentes, 2 personalidades diferentes. ¿Con quién tuviste mejores experiencias? No, yo no diría mejores experiencias distintas. ¿Por qué? Porque el ingeniero Fuentes Cordero ya era un hombre hecho y derecho en política. Un administrador a carta cabal, ¿no? Lógico, ya venía con la carrera legislativa de mucho tiempo, con la presidencia de mucho tiempo, y Jaime estaba comenzando su carrera política. Completamente diferentes, pero Jaime tiene una inteligencia precoz, fantástica, y una memoria de estampilla de verdad. Sí. Esas citas que hace al momento de hablar, de conversar, son una memoria fantástica. ¿Sí? Pero nunca me olvido esto. 3 veces, nunca. Eso es maravilloso. ¿Y con el alcalde de Nebot nunca te pasó eso? No, porque era otro tipo de relación. Yo siempre muy respetuosa, a pesar de haber sido compañera de él desde que él tenía 18 y yo tenía 19 años, ligando con un año. ¿Ya? Pero nunca tuvimos ni un sí ni un no, nunca. A mí lo que siempre me gustó de Jaime Nebot es de que cada vez que yo le enviaba una carta, te contestaba. Me contestaba, pero así. No porque no me conocía, por si acaso. No, todo se contesta. Él le respondía a todo. No, él es un hombre inagotable. No sé de dónde salen las energías, pero... Y yo aprendí ese ritmo de trabajo, ¿no? Que tampoco estaba distante del mío, porque mi papá fue un hombre que comenzaba a trabajar a las 5 de la mañana. Cuando yo conocí y estuve en la Casa Museo Justino Cornejo y pude apreciar toda esta magnificencia, ese orden, que lo repito por segunda vez porque debo hacer énfasis. Entonces hoy entiendo, pues, muy aparte de la cuna donde vienes, de Justino Cornejo, tener a estos 2 hombres al lado, que son los 2 más grandes alcaldes que ha tenido el país, para que en realidad saber y entender que tu trabajo tenía que ser como reloj suizo. No, además hay una cuestión importante. Si yo deposito mi confianza en ti, por Dios, no defraudes, jamás. O sea, para mí era un tesoro tener la confianza de ellos. Claro. La confianza de ellos, Jaime, en absoluto todo. Por eso yo tengo mucho afecto por él. Es muy cariñoso. Hay cosas que nadie sabe. Por ejemplo, estábamos en la época de Jaime. Llega una carta en un sobrecito sucio, con una letra de esas letras medio sencillas. Era una niña que escribía desde Esmeraldas, diciendo que ella había visto el programa de la Navidad para Todos y que en Esmeraldas no había un alcalde nuevo. Que ella quería, que le habría gustado tener una muñeca Barbie, no me acuerdo el nombre de la Barbie, ¿no? Entonces me dio tanta pena que yo entré en el momento de mi despacho, le dije, mira, ha llegado esta carta de esta niña que debe ser muy, muy pobre, por la forma en que manda la carta en un sobrecito medio sucio, arrugado. Me dice, mándale la muñeca. Pero la Barbie, no sé, yo no me acuerdo los nombres de Barbie. Oye, no vi en ninguna parte, pues. Agotada. No, él no. Que encuentren, que vaya por aquí, que vaya hasta que salió la Barbie. Entonces llega el señor con la Barbie y me dice, haz una carta para Carlos Saúl. Carlos Saúl era el alcalde de Esmeralda. Y le pide, por favor, que vaya al mercado de carbón
y busque a fulano de tal, que es el padre de la niña tal que le ha escrito y que le entregue la muñeca. Esas cosas no las sabe, porque él nunca las difundió. Porque lo que hace la mano derecha no tiene que saber la izquierda. Claro. Pero esos son detalles que hablan de su sensibilidad. Ese es algo. Ese es el servicio que en realidad el ciudadano ama. Porque muchas veces dices tú, ¿y por qué es tan querido este hombre? Pues no, porque han hecho una obra que nadie la conoce. Sí. Cuando nosotros estábamos dormidos, ellos estrechaban la mano. Ahora, yo te voy a contar algo. Un día llegamos, no sé si fue después de la que fue, llegamos nosotros de una inspección a las 10:30, 11 de la mañana, y en la puerta de la gobernación, una señora que se le abalanzaba a él, ay, que las niñas del barrio quieren un regalo de Navidad. Entonces él dijo, suba señora, la abogada Cornejo la va a atender. La hice pasar, por supuesto, y le digo, bueno, vamos a ver qué es lo que tengo para darle. Y la señora dice, las niñas del barrio quieren. Y yo no había las cajas de galletas, de caramelos, yo no había. Le digo, señora, mire, usted ha llegado un poquito tarde, pero lo que sí le puedo dar es un conjunto. Usted anota la hora en que llega, van a tocar y a qué hora se retiran. Y el día lunes, entonces, viene ese conjunto acá y yo pago. Muy bien, se fue por cuando entro yo al despacho, ¿y cómo te fue con la señora? Y le digo, mira, ya no había las cajas con las galletas, ya no había. ¿Y qué hiciste? Le mandé un compendio. Y me quedé viendo y se movía. Eran las de allá. Allá. Oye. Pero yo no sabía. Mira, eso fue genial. ¿Qué te parece? Muchas veces nos han hablado del poder de los pensamientos y eso tiene su explicación. Los pensamientos surgen de la quietud y tienen el poder de conducirnos a la misma quietud en la que surgieron, y esa quietud es la paz interior, y esa paz es la esencia del ser. Tú transmites paz. Sí. Y en busca de la paz es que me he ido a vivir a Salinas, porque aquí Guayaquil está convertido en la capital de la delincuencia. Me da miedo Salinas. Los maestros no mueren. En premio a sus afanes nunca comprendidos, ellos se quedan por una eternidad en el corazón de aquellos hasta los cuales llegan con su lección cotidiana, abrillantada con sabiduría y endulzada con amor. Los maestros no mueren. Esta parte para mí es importante. Recuerdo a Washington Barbosa, a Guillermina Wong, a Rosalía, no recuerdo el apellido, a Maruja Taisín de Dávila. Oh, maravillosa, maravillosa. Tú sabes que yo lloraba por ir a la escuela de la Colonia China. Sí, yo lloraba porque vivíamos al frente del telégrafo y a las 4:30 de la tarde comenzaban los chinitos a salir, pasaban por ahí y me encantaba verlos con una, no era mochila, era una bolsa como de lona que llevaban, de un color amarillo, así como el finito del cuadro, ¿no? Pero todos eran chinitos, sí. Eran descendientes de chinos. Yo estudié la Colonia China. Oye, y mi papá me llevó a la primera kermés de la Colonia China.
¡Qué lujo! Fabuloso. ¡Qué maravilla! Se peleaba Juan Tailí y Félix Chancuón por hacer beneficencia con nosotros los alumnos. Oye, ¿sabes qué? Y se perdió eso. Sí, sí. La Sociedad de Beneficencia China creo que está olvidada. Tienen ahora una propiedad en la carretera Adame. Pero la escuela creo que ya no, la escuela no existe. Ya no existe. Porque la Sociedad de Beneficencia China, la Sociedad de Beneficencia China, lamentablemente cayó en el olvido. Y lo que sostenían eso eran Juan Tailí y Félix Chancuón en los años 70, 80, pues grandes industriales y sí, gente de empresa. El 2 de octubre, que es el día de la independencia de China, pues nos mandaban helados, toda una fiesta. Y las kermeses eran maravillosas. Qué derroche de lujo. Para Navidad, lo mismo. Y entonces, estas frases escritas en tu libro más allá del tiempo, ¿no? Más allá del tiempo. Ya, y en que le dedicas un espacio muy especial a otro gran ser humano que tuvo Guayaquil, que tú tuviste el gusto y orgullo de tratarlo. Me imagino orgullo, digo la palabra porque Luis Chiriboga Parra. El gringo. El gringo. Maravilloso. Maravilloso, sí. Lo quise muchísimo y él también. Me decía nena. A mí nunca me dijo María, nena. Y un hombre tan generoso y tan servicial. Un filántropo. Un hombre que... Yo fui muchas veces con él al suburbio y era un delirio de la gente por él. Un delirio. Lo seguían. Un día fuimos y una señora se le acerca y le dice: don Luis, yo quiero que usted bautice a mi hijo. Entonces, anota que vaya tal día, tal hora. Fue la señora al municipio y yo le había recordado: la señora va a venir, pero yo no sé cómo vamos a hacer, de dónde la va a bautizar. El señor dice: yo ya mandé a comprar ¿cómo se llama eso? El ajuar. El ajuar para el niño. Oye, todo era celeste, todo había mandado a comprar, todo. Yo me quedé sorprendida, cómo tenía, se acordaba. Y la señora fue y le dio el ajuar completo. Era el padrino. Claro. Era maravilloso. Luis llegó a la pata inolvidable. Tú has vivido una vida, pero para conversar de la vida de Marigloria Cornejo y Justino Cornejo se necesitan 2 vidas. Así es. Todavía creo que tengo mucho por escribir. La vida de mi padre, la biografía de mi padre es la que más tiempo me va a tomar ahora. El poemario nuevo ya está caminando, tengo como 50 o 60 páginas escritas, pero ahora que me voy a dedicar por entero a eso. Así que si vas a Salinas, le das una llamadita. No, ya te dije que te voy a llegar con unas humitas. Tú pones el café. De verdad que sí. Claro que sí, pues si no unas hallacas, ¿no? ¿Sabes dónde? En el pueblo que está antes. En Zapotal, sí. Ahí hay un sitio que se llama La Gracia de Dios. Exactamente. Unas humitas espectaculares. Ahora han hecho una entrada acá y luego el antiguo. Sí. Entonces, Marigloria, sinceramente que ha sido un gusto tenerte aquí en este espacio. Mis queridos amigos, es un orgullo haber conversado con Marigloria, una mujer, una guayaquileña de la que importada y se va a tener memoria, de una guayaquileña de la que hay mucho que decir. Ella tiene mucha tela que cortar y mucho que escribir. ¿Algunas palabras para que te despida, Marigloria? Bueno, agradezco la iniciativa tuya y ojalá que las semillas que hemos enviado a través del micrófono germinen y se cosechen. Tú eres la primera mujer que está en este espacio. Que no sea la última. No.
Tuve una invitada anterior, esto no va a salir al aire, pero ella se enfermó. Y entonces, luego la semana que viene va a estar aquí Marta Roldós. Pero estoy conversando con mis amigos. No estoy conversando todavía con el resto de guayaquileños.